Habíamos dicho que íbamos a hablar hoy sobre, vamos a dar un resumen del resumen del resumen de la historia de la iglesia. De la crisis de la iglesia, para tener un poquito más de idea de dónde viene toda esta bagunza que estamos a sufrir hoy. Vamos a empezar. Dios crea al hombre y lo crea con todas las gracias y los dones sobrenaturales. El problema es que el demonio es envidioso, que tiene envidia del hombre. El demonio tienta a nuestros primeros padres y nuestros primeros padres cometen el famoso pecado original. ¿Por qué se llama pecado original? Porque es el pecado de origen de nuestra naturaleza. Con lo cual el hombre cae a un punto muy bajo y necesita, para voltar al plano de lo sobrenatural, de la gracia de Dios. Y Dios promete que este hombre caído iba a ser redimido. Vamos a hacer a resumir un poquito la parte del Antiguo Testamento. Entonces Dios, a través de los profetas, anuncia que va a venir un Redentor, etcétera, etcétera, hasta que la redención se consuma. Llega nuestro Señor Jesucristo y voltamos eventualmente a pasar al orden sobrenatural por la gracia que Él nos consigue con el sacrificio de la cruz. Este punto es importantísimo, porque si no hubiese un Redentor, nosotros nunca hubiésemos podido pasar al orden sobrenatural. Nunca hubiésemos podido alcanzar un ser. Y en el mejor de los casos, como pasó con los santos del Antiguo Testamento, hubiésemos a lo sumo caído al primer nivel del infierno, que es el seno de Abraham. O sea que ahí las almas están a sufrir simplemente la no visión de Dios. Entonces los santos del Antiguo Testamento iban al seno de Abraham. Bien, Jesucristo, cuando decimos en el credo, descendió a los infiernos, está a decir de que fue a abrir las puertas del seno de Abraham y a anunciar que estas almas podían ya subir al cielo. ¿Ok? Bien. El problema es que el demonio, así como trabajó aquí, vamos a dibujar al demonio como una serpientita. El demonio no quiere que nosotros nos salvemos. ¿Por qué no quiere? Porque el demonio, que era un ángel de luz, no quiere que somos criaturas inferiores a la de un ángel, alcancemos el grado de eterna felicidad que él perdió para siempre. Entonces, donde el demonio fue vencido, fue precisamente en la cruz. Es por esto que el demonio no gusta de la misa. ¿Por qué? Porque la misa renueva el misterio de la cruz. Detesta a misa el demonio. Bien, sigamos un poquito la historia. Bien, el hombre entonces comienza a crecer, empiezan las primeras persecuciones de la iglesia, los santos mártires, las meninas hasta de 8 o 10 años que daban la vida por Cristo. Santa Inés, por ejemplo, Santa Escolapia, Santa Margarita, etc. Muchas meninas que no tenían no más de 13 o 14 años algunas, y tenían la valentía de dar la vida por Cristo. Esta es una época muy gloriosa de la iglesia. En el año 303
el emperador romano Constantino da la paz a la iglesia, y a partir de este año comienza, digamos, un tiempo de bonanza de la iglesia. La iglesia se expande, comienzan a construirse grandes catedrales, no hay tantas persecuciones, etcétera, etcétera. Hasta que empieza lo que se llama la época del Renacimiento. 1300, 1400. Vamos a poner 1400. Toda esta historia de la iglesia está resumida en el libro El Apocalipsis. Y en el Apocalipsis está el Renacimiento está mencionado de una manera muy clara. Cuando dice, y tendrás nombre de recién nacido. Renacimiento. Se dice en portugués, ¿no? Tendrás nombre de recién nacido, pero tendrás a muerte en tus entrañas. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento hay como una moda de voltar a las cosas del paganismo. Una vuelta a los valores de los griegos, a la belleza de los griegos, en fin. Es por eso que, por ejemplo, si quieren un elemento que les va a mostrar bien, odian siempre el arte. El arte de una época está a plasmar el espíritu de una época. Aquí hemos salteado la época del gótico, la época del románico, llegamos al Renacimiento, y por ejemplo, a un Miguel Ángel se le ocurre hacer el David. No sé si se lembran del David de Miguel Ángel, es una escultura perfecta. Parece un calco de un hombre nu. Entonces ya es como diciendo, a mí estas cosas del pudor y esto ya no presta, no estamos por el arte, Entonces esta es una manera de ir mostrando la decadencia de la religión. Bien, entonces comienza la decadencia. Y aparece en el año 1517 un señor que se llamó Martín Lutero, que fue un fraile agustino, que en mala hora se le ocurrió meterse de fraile, y este fraile dice, yo no tengo nada que ver con la iglesia, a mí la iglesia no presta. Para mí, yo soy el que marco lo que yo tengo que creer, no lo que la iglesia me dice. Entonces, él destruye la idea de iglesia. Para Lutero es, ok, Dios existe, y Cristo también existe, pero la iglesia no presta. Entonces, tira en mora a la iglesia. Y entre otras cosas, por ejemplo, da a libertad de interpretar la Sagrada Escritura como se le da la gana a cada uno. ¿Quién dictaminaba lo que había que creer o no creer? La Santa Iglesia, a través del Espíritu Santo, está a dictar lo que nos debemos interpretar de la Sagrada Escritura. Hay pasajes que son muy difíciles. Entonces, Lutero dice, no, yo no necesito la iglesia, yo interpreto lo que yo quiero. Y es así, por ejemplo, que cuando Jesucristo fala de que Él es el pan bajado del cielo, Él dice, eso es un símbolo. No es verdad que Cristo sea pan y que tenga que darse en alimento. Y por ejemplo, ahí destruye el sacramento de la Eucaristía, por ejemplo. Entonces, ya este es un punto clave, porque aquí lo que está a preponderar es lo que piensa el hombre por encima de lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido la iglesia cuando le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y dice, fala de una sola iglesia, y a la de Cristo.
Entonces, con Lutero comienza la multiplicidad de iglesias cristianas. La iglesia evangélica, la adventista, la metodista, la presbiteriana, en fin, hay más de 1000 tipos distintos de iglesias cristianas, entre aspas. Seguimos la historia. Contra esta cosa, contra el protestantismo, la iglesia se defiende y sale el Concilio de Trento. El Concilio de Trento que condena a Martín Lutero, excomulga a Martín Lutero y excomulga todas las ideas liberales, digamos, de Martín Lutero. O sea, el hombre se independiza de eso, que el hombre tenga independencia de la iglesia. Sigue a la decadencia, se pierde la mitad de Europa para la cristiandad. O sea, muchos países, por ejemplo, Finlandia, Noruega, la Suecia, Inglaterra, Alemania, Holanda, se pierden para el protestantismo. Piensen vos en la cantidad de almas que se están a perder aquí. Y por otra parte, Dios suscita a una grande reina que fue Isabel la Católica. Y estas grandes reinas promueve al famoso Colón, que va a descubrir América, y si bien se pierden almas en Europa, se gana todo el continente americano, digamos, para la cruz. Bien, sigamos la historia. Año 1717. Sucede una cosa muy importante. Para el Brasil es el descubrimiento de Nuestra Señora de Aparecida. Pero en Inglaterra se suscita una logia que se llama la masonería. La masonería es una secta secreta que cuyo fin es fundamental es destruir las monarquías católicas, destruir todo signo de cristiandad, destruir la Iglesia Católica, destruir el papado, para que reine el anticristo. Y ustedes me van a decir, este cura ha visto muchas películas, ha visto muchos filmes, esto no puede ser. 1717, en 1738, el Papa Clemente XII condena con excomunión a la masonería. La masonería, no sé si habrán visto que hay muchas, a la entrada de los pueblos de las ciudades acá en Brasil, hay este símbolo, es el símbolo de la masonería, ¿sí? Bueno, es como decir el símbolo de Satanás. Y las ciudades lo tienen la mayoría hoy en día. Bien, en el año 1738, Papa Clemente XII condena a perpetuidad. Este es un punto que deben lembrar bien. Clemente XII, 1738, condena a perpetuidad, lémbrense de esto, porque hoy en día los masones, que incluso van a misa, nos vienen con el cuento de que ellos ya no están excomulgados, son buenos meninos, y que hacen bien incluso a la iglesia. La condena es a perpetuidad. 1738, y ellos siguen trabajando hasta que el año 1789 se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un fruto de la masonería, es una consecuencia de la masonería. Es la primera gran victoria que tiene la masonería. Con lo cual cortan la cabeza al rey de Francia, acabó la principal monarquía católica y se establece la democracia en los pueblos. Bien, hay gran persecución a la Iglesia Católica en la Revolución Francesa, hay muchos mártires en la Revolución Francesa. El facto de que la gente fuese a misa ya significaba para matar a los católicos. Continuamos a crisis. Año 1800,
36. La Santísima Virgen se aparece en un pueblo de Francia, en La Salette, y anuncia a 3 pastorinhos que el demonio va a introducirse dentro de la iglesia y que tengan mucho cuidado los superiores de congregación, los superiores de seminarios, porque el demonio va a meterse dentro de la iglesia para ocupar altos cargos, y una vez que estén en altos cargos, transformar a la iglesia. No en la iglesia católica, sino en una iglesia nueva que admita, entre otras cosas, todas las religiones. Porque el demonio no atora a la verdad, lémbrense de esto. El demonio odia la verdad. El demonio atora cualquier error, porque saben que por cualquier error los hombres se van al infierno. Pero no atora la verdad, que es una sola. Es por esto que cuando Jesucristo dice que es solo por la Iglesia Católica es que nos salvamos, es por esto, es solo la Iglesia Católica. Entonces los masones dicen, no. Los masones cambian de táctica. Hasta esta época más o menos, los masones atacaban desde fuera a la Iglesia. Y ellos ven que la iglesia se fortalece, los papas condenan de nuevo la masonería y no quieren esta cosa. Entonces, ven que avanzan poco. Entonces los masones, en una especie de concilio que tienen en el año 1868, en Roma, ellos dicen, no, vamos a mudar de táctica. Vamos a ser los mejores católicos. En la medida que seamos los mejores católicos, nos van a elegir de párrocos, nos van a elegir de obispos, etcétera, etcétera. Y llegará el día en que tendremos un papa a nuestra medida. Y llegará un día en que los cristianos seguirán nuestras banderas, acreditando que están a seguir las banderas de Pedro. El plan es satánico, es muy bien feito. Y yo sé que alguno está a pensar, este padre vio muchos filmes. Bien, vamos a ver qué pasó. Vou passar uma pergunta. E essa reunião tem um nome? Como se chamou isso? Fue una reunión de la alta venta de los carbonarios. Los carbonarios es la masonería italiana. Se reúne en Roma. Bien. Vamos a pasar al año 1903. ¿Qué pasó en el año 1903? Fue un año espectacular. Año 1903, el Papa León XIII muere. Y León XIII tenía un secretario de Estado que se llamaba Joan Rampolla. Que otro día voy a mostrar una foto de este menino, porque de solo ver la foto tú no vas a dormir hoy tranquilo. Tiene una cara este rapaz que parece un capo de tutti de la mafia de tutti. Resulta que este cardenal Rampolla era la mano derecha del Papa León XIII, secretario de Estado. Entonces, en el cónclave, el que más posibilidades tiene de ser Papa es el secretario de Estado, porque es el menino que sabe más cómo está la situación de todo, la iglesia, en fin. Y empiezan a elegir a Rampolla como Papa. El problema es que en ese entonces había un emperador ainda católico, Francisco José. Francisco José de Austria era el único emperador católico en esta época, y como emperador católico tenía el derecho de vetar, o sea, de no aceptar la elección de un cardenal que iba a ser papa, o sea, de vetar la elección de un papa. Entonces el cardenal de Viena le hace llegar a Francisco José que este Rampolla iba a ser papa. Y este Rampolla había tenido una briga con Francisco José en cuestiones políticas. Entonces Francisco José
manda el veto al cónclave y dice, no quiero que este rapaz salga papa. Y imagínense, en el cónclave los cardenales pegaron un grito en un céu, dijeron esto no puede ser, la injerencia política dentro de la iglesia, qué barbaridad. Pero bueno, estaba dentro de los estatutos de la elección del cónclave de ese año y pronto y tuvieron que aguantarse esta cosa. Y entonces Rampolla ficó de costado y eligen a otro cardenal, al cardenal Sartre. El cardenal Sartre, que era José Sartre, que era de cardenal de Venecia y que asume con el nombre de Pío X, que fue el último Papa Santo. Reitero, el último. Después hablamos. Para los que quieran preguntar, no el penúltimo, no el último. Bien. San Pío X podía haber elegido a Rampolla como secretario de Estado y no, lo deja que se reforme y elige otro secretario de Estado. San Pío X en el año 1906 saca una encíclica que se llama La Pascendi, en la cual condena el modernismo. Y San Pío X, año 1906, repito los años para que vean que esto trae mucho tiempo. San Pío X dice, el enemigo de la iglesia ya no está afuera, está dentro de la iglesia. ¿Y cómo está dentro de la iglesia? Con las nuevas ideas, con la idea de que la iglesia tiene que evolucionar, con la idea que la iglesia tiene que adaptarse a los tiempos, que no puede ficar enquilosada, dura, que tiene que renovarse, Todo esto está condenado desde el año 1906. Bien, sigue el tiempo. Año 1913, muere el cardenal Rampolla. Y cuando van a arreglar sus cosas personales, se dan con que el cardenal Rampolla era grado 33 de la masonería, el grado máximo de la masonería. O sea, los enemigos habían conseguido tener un personaje en un cónclave, aún triste de ser papa, en el año 1903. ¿Ustedes piensan que los masones descansaron desde entonces? No. Los masones dijeron, no, esta vez no lo conseguimos, pero lo vamos a conseguir después. Cuando San Pío X se entera de que Rampolla tenía grado 33 de la masonería, dijo, asqueroso. Y no sé, habrá dicho otras cosas más que no afiguran por delicadeza. Bien. Seguimos la historia. 1917. Aparece la Virgen en Fátima. Yo me esquecí de poner otra data importante. 1874. Lourdes. La Virgen se aparece en Lourdes. Y cuando la Virgen se aparece, en estas que son, esas apariciones son reconocidas por la iglesia, no son apariciones así de quinta categoría que se le presenta a Juanita Pérez y le dice cositas, no. La Virgen se aparece a niños y le da grandes milagros para mostrar de que es una aparición cierta, etc. Y en el caso de Lourdes, la Virgen lo único que dice, yo soy Inmaculada Concepción. Y alguien dirá, oh, es un mensaje muy cortiño, ¿para qué va a venir el céu para decir solo esto? Esta sola frase encierra una riqueza teológica terrible.
Porque la Inmaculada Concepción quiere decir que hay pecado original, o sea que nos venimos de Adán y Eva y no de un macaco. Y esta época es donde aparece un tal famoso Darwin que dice que nuestros padres son los macacos y no Adán y Eva. Si nuestros padres son los macacos y no Adán y Eva, entre otras cosas, no necesitamos de un redentor, porque no hay pecado original. ¿Dónde está el pecado original? ¿Cuál es el macaco que pecó originalmente? ¿Comprende? O sea, tiene el darwinismo o el evolucionismo destruye desde la simiente a religión católica. Entonces, por eso es que la Virgen en Lourdes dice, yo soy Inmaculada Concepción, con lo cual está a decir, hay pecado original, nuestros primeros padres son Adán y Eva y no el macaco, etcétera, etcétera, y el cuento del evolucionismo no se lo coman. Bien. En Fátima, la Virgen viene a alertar sobre otro gran problema, el comunismo. El comunismo que va a ser el gran perseguidor da Iglesia en el século XX-XXI. Rusia entonces cae en el comunismo, muchos países desaparecen, y la Virgen le dice a Sor Lucía, lémbrense que acá se aparece a tres meninos, una de ellas es Sor Lucía, le dice que en el año 1960 tiene que dar a conocer un secreto. Lémbrense de esta fecha, de esta data, 1960. ¿Tienes una cosita para ir borrando? Bien. Año 1925. Pasa una cosa interesante. De un seminario de Italia es expulsado un profesor en el seminario de Brescia, al norte de Italia. Es expulsado un profesor que se llamaba Joan Roncalli. Joan Roncalli, si no sé si le suena este nombrecito, fue después el famoso Juan XXIII, el Papa Bon, que de Bon no tenía nada. Bien, Joan Roncalli entonces es expulsado de un seminario por las ideas modernistas que ya estaban condenadas por el Papa San Pío X. A ver, sigamos la historia. Vamos a poner 1950. El Papa Pío XII, de feliz memoria, declara el dogma de la Asunción de Nuestra Señora en cuerpo y alma useo. La Virgen en Fátima había pedido que el Papa consagrase Rusia al corazón inmaculado de María, en unión con todos los obispos del mundo. Toda la gente estaba esperando que el Pío XII hiciera esta consagración a Rusia en el año 1950, porque además muchos obispos habían viajado a Roma por el facto de la declaración del dogma de la Asunción de Nuestra Señora. Mas desgraciadamente, acá creo que Pío XII hizo una asneriña, no hace esta consagración. Por otra parte, humanamente, voy a dar a mi opinión, creo que quizás Pío XII no hace esta consagración porque esta época es la época de la Guerra Fría con Moscú. Los rusos están matando cristianos como formigas. Entonces, quizás Pío XII dijo, habrá pensado, bueno, si yo hago una consagración, y la consagración menciona a Rusia, no menciona a Bolivia o a Lituania, no, a Rusia. Entonces, habrá pensado, bueno, los rusos van ainda más a atacar a los cuitados católicos que fican ainda con vida.
Pienso yo que fue eso por lo cual un Papa Pío XII no quiso hacer esta consagración. ¿Qué pasó? Como eran tantos católicos que morían, obispos, sacerdotes, Pío XII consagra 12 obispos, en secreto, se llama impectore, o sea, solamente él sabía en su corazón quiénes eran los obispos que consagraban, y los mandaba a Rusia para que estos obispos pudiesen seguir sosteniendo a los católicos que estaban a ser muy perseguidos lá. Y esto se hace en el mayor secreto del Vaticano. Porque si se filtraba esta información a los rusos, por supuesto, estos 12 obispos iban a morir. ¿Y qué pasó? Los consagra obispos, total secreto, los mandan a Rusia y al poco tiempo se enteran que los 12 obispos son asesinados. Y Pío XII se chatea tanto con este cuento que decide encargar a un servicio de detectives franceses que le averigüe por dónde se filtró la información por la cual Rusia sabía de que estos 12 meninos eran obispos católicos, porque por supuesto no entraban con la patina vermelha, con el sombrerito, no, entraban como si fuesen paisanos cualquiera. Y esta gente estuvo investigando este asunto hasta que después de un año de investigación le dicen a Pío XII, mira, la única probabilidad que se haya filtrado la información a los rusos es tu secretario de Estado que se llama Joan Montini. ¿Y por qué? Porque Joan Montini sabemos que se encuentra, va a visitar al chef del Partido Comunista Italiano. Entonces, Pío XII lo saca a Montini de la Secretaría de Estado. Y yo la verdad que ante una situación así a Montini le hubiese mandado de sacristán a Alaska o algo por el estilo, o tal vez a un país donde estén a crucificar cristianos como es la Somalia, en fin. Tal vez así se limpiaba de esta marca, pero bueno. La cuestión es que Joan Montini lo nombran obispo de Milán. Milán, al norte de Italia, es una sede que siempre el que llega ahí es cardenal. Y como castigo, entre aspas, lo dejan obispo a Joan Montini. Bien, continúa la historia. 1958, muere Pío XII y se elige papa a este señor que habían expulsado del seminario en el año 25, que se llamó Roncalli. Y toma el nombre de Joan XXIII. ¿Lo conocen? Hace poco se habló mucho de él. Bien. Y llegamos al año 1960. Año en que la Virgen de Fátima había dicho, el Papa tiene que dar a conocer el tercer secreto de Fátima. Ahora bien, ¿vosotros por qué piensan que la Virgen dijo 1960 y no 1955 o 1948, lo que fuese? Año 1960, Joan XXIII lee el tercer secreto de Fátima. Y dicen que en febrero del año 1960 la gente estaba a presionar y estaba ansiosa de saber qué cuernos era el tercer secreto de Fátima. Y Roncalli dice, yo no quiero ser profeta de calamidades. Y lee el secretito y lo manda a una gaveta y fica ahí a dormir en la gaveta. Y él dice, yo no voy a dar a conocer esta cosa.
Entonces, por empezar, es algo que la Virgen pidió expresamente. Entonces, que un papa, por más papa que sea, en fin, es estar a decir que yo soy más inteligente que la Virgen y yo soy más prudente que la Virgen y yo voy a hacer lo que se me da la gana a mí, no lo que la Virgen dice. Entonces, Juan 23 no da a conocer el famoso tercer secreto, y lo que da a conocer es que él va a abrir el famoso Concilio Vaticano II. Vamos a irnos aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Puede haber muchas, ¿no? Pero bueno, repito, es un resumen del resumen. Año 1962. Vamos en cuesta abajo, no subimos. Vamos a ponerlo porque vamos a bajar a todo. 1965, en este tiempo se produce el Concilio Vaticano II. Este concilio es el único concilio de la historia de la Iglesia que no fue dogmático. O sea, todos los demás concilios, por ejemplo el Concilio de Trento, cuando surge el protestantismo, la Iglesia se reúne y condena a la herejía protestante. Por ejemplo, cuando se reúne en Nicea, condena el arrianismo, etcétera, etcétera. Siempre que el concilio se junta es para condenar un nuevo error que ataca a la Iglesia. Y aquí en el Concilio Vaticano II, el enemigo estaba representado por la masonería, por el comunismo, y no hay ninguna condena ni a la masonería ni al comunismo. Entonces, ni tampoco al modernismo, que ya había bastantes modernistas. Entonces, al contrario, favorece el modernismo. Y hay una serie de documentos que son totalmente opuestos al magisterio de la Iglesia. Por ejemplo, la Iglesia condena la libre interpretación de la Sagrada Escritura y en cambio condena, por ejemplo, la libertad religiosa, que cada hombre tiene la libertad de elegir la religión que le plazca. No, la Iglesia dice, no somos creados por un único Dios, y por este único Dios nos debemos buscar al verdadero y único Dios. No tenemos libertad para verlo. Entonces, el Concilio Vaticano II tiene cosas espantosas. ¿Por qué? Porque si el concilio fuese un concilio bueno, nos tendríamos que tirar al licio 20 séculos de tradición de la Iglesia. O sea, la gente dice, no, es que el Espíritu Santo faló en el Concilio Vaticano II. Si el Espíritu Santo faló en el Concilio Vaticano II, el Espíritu Santo está a contradecirse, porque unos séculos antes estaba a condenar, por ejemplo, el liberalismo y ahora lo está a favorecer. Entonces, el Concilio Vaticano II no hay manera de salvarlo católicamente. Bien. Año 65, en este interín, muere Juan 23 y se elige como papa a este Montini, que era el que se reunía con un jefe del Partido Comunista Italiano y que fue el responsable de la muerte de 12 obispos del otro lado de la cortina de ferro, con el nombre de Pablo VI. ¿Se acuerdan de él? Pablo VI. Hay un detalle interesante que estaba a ver el otro día.
¿Ustedes saben lo que es el 666? Es el número del anticristo, dice el Apocalipsis, ¿sí? El número de la bestia. Olien la firma de Pablo VI, la signatura. Papa Paulo VI. Cuando la P tú la das vuelta, fica como un 6. Es una cosa curiosa. Bien, sigamos. Pablo VI se le ocurrió mudar a misa. Y a partir del año 69, Pablo VI impone la misa nueva. La misa que hay en todas las iglesias hoy en día, la mayor parte de las iglesias. Y la gente estaba contenta porque decía, ahora la misa está en la lengua vernácula, ahora puedo entender lo que el sacerdote dice, y la gente estaba toda muy contenta. El problema es que a partir de la misa nueva hay como una caída en picada de las vocaciones sacerdotales. Se vacían los seminarios, se vacían los monasterios, los curas salen a casarse en bandadas, piden la nulidad de su sacerdocio, etcétera, etcétera. Y el mismo Pablo VI llega a decir que el fumo de Satanás se metió por alguna rendija dentro de la iglesia. El problema es que él no fechó la rendija. ¿Rendija se dice? Janela. No janela. Fresta. Una fresta. Bueno. Año 1978. Aquí hay un interín donde aparece elegido Juan Pablo I. No vamos a detenernos mucho en este. Vamos a pararnos en este, Juan Pablo II. Juan Pablo II, además de favorecer la misa nueva, en el año 1983 saca el nuevo Código de Derecho Canónico. Y en este Código de Derecho es el código que tiene las leyes de la Iglesia. En este código, que fue feito por San Pío X en el 17, se condena con excomunión al que pertenece a la masonería. Si un católico ingresaba a la masonería, le caía una excomunión ipso facto. Y resulta que ahora, en el año 1983, Juan Pablo II, en el nuevo código de las leyes de la Iglesia, ni siquiera menciona la masonería. Es por eso que los masones hoy en día dicen incluso en las iglesias que ellos ya no están excomulgados, que son monciños, que Dios los quiere, el Papa los quiere, el obispo los quiere, todos los quieren. ¿Por qué? Porque ya no está este punto de la ley. Lo que aparece es que dicen que engrasado, porque la palabra más, palabras menos, dice: si un cristiano entra, un católico entra en una secta que combate a la Iglesia Católica, será duramente castigado. Pero el duramente castigado no sé si es una reprensión del obispo o un tirón de orejas, pero ya no hay, ni siquiera se menciona la palabra excomunión. Entonces Juan Pablo II tiene una complicidad muy grande con estos meninos. Ustedes van a ver, es difícil el mes que aquí en Brasil por lo menos no nos enteramos de que un obispo fue a dar una palestra a la masonería del lugar.
Y en las palestras el obispo dice, porque el querido Juan Pablo II ha tirado la excomunión y entonces ahora los masones son bons y pedimos perdón a los masones por haberlo tratado tan mal. En fin, encima tenemos que golpearnos el pecho por haber prevenido, por lo menos a los católicos, contra la masonería. ¿Qué más? Año 2001, creo que fue el 2001, cuando se da a conocer el supuesto tercer secreto. En el año 2001, Roma da a conocer el supuesto tercer secreto de Fátima, en el cual muestra que hay como una especie de una visión en donde se ve a un obispo de branco salir del Vaticano y que hay muchos caminando sobre muchos sacerdotes, cadáveres de sacerdotes, dice, y que alguien le dispara con flechas y lo mata y cae muerto, y hay una cruz y un ángel que dice penitencia, penitencia. Este es lo que se da a conocer como el tercer secreto de Fátima. El problema es que ese tercer secreto es una visión y no un comentario, digamos. Cuando la Virgen le muestra el infierno a los tres pastorillos de Fátima, les muestra una visión, pero les dice, habéis visto el infierno donde van tantas almas que no se arrepienten, etcétera, etcétera. En cambio aquí, en el tercer secreto, hay una supuesta visión y no hay ninguna aclaración de lo que es esta visión. Y el tema es que la Sor Lucía, lo que se conoce del tercer secreto es una frase que dice, en Portugal se conservará siempre el dogma de la fe. Si tú pones esta frase en lo que el Vaticano dio a conocer como el tercer secreto, esta frase no encaja en ninguna parte, ni en el comienzo, ni en el medio, ni en el final. Entonces, por eso es que se deduce, entre otras cosas, que el tercer secreto que ellos dieron a conocer es una invención de ellos, para que los fatimistas y los marianos, etc., dejen de fastidiar. Entonces, seguimos esta crisis. Vamos al año directamente, 2013, ¿no? Está el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI hace algo inédito, renuncia al pontificado. Algunos dicen que fue obligado, otros dicen que sí, otros dicen que no. Yo pienso que no, que fue una cosa que él lo quiso hacer. El problema es que en la historia de la Iglesia hubo otros 3 papas que renunciaron, pero hubo situaciones históricas en las que se justificaba que renuncie. Ahora sería un poco cumplido falarlas. Pero estos papas, cuando renunciaban, se iban a un convento y ficaban como simples bispos, y no obispos de Roma precisamente, y se morían dentro de un convento. ¿Por qué? Porque se evitaba de que la gente vaya a pensar de que hay 2 papas simultáneamente. En cambio aquí sucede que el Benedicto fica en Roma y toma el nombre de emérito y viste de branco y está ahí a brincar al Papa de vez en cuando, en fin, en el sentido que se saca fotos como junto con Francisco y todos en paz. Y llegamos entonces con el Papa en marzo del 2013, se elige al Francisco. Que Francisco, y esto se lo dice un argentino que lo conoce un poquito al Francisco, disculpen, pero a veces yo quisiera hacerme boliviano, 6 o 5 meses antes de que el cardenal de Buenos Aires, Bergoglio,
fuese electo obispo de Roma, papa, este hombre aparece, hace una reunión ecuménica con pastores protestantes, judíos y toda esta Malta, y tú lo vas a ver que está de yuelos, se pone de yuelos delante de un pastor protestante de quinta categoría a recibir una bendición de este pastor. Entonces, claro, tú te preguntas, ¿cómo es posible que el que va a dirigir a la Iglesia Católica se ayoele delante de un hereje? De alguien que no tiene nada que ver con la verdad católica. Por otra parte, Bergoglio es miembro del Rotary Club. Ustedes saben que es Rotary Club, que tiene ese símbolo de la ruedita. El Rotary Club es una hermana de la masonería. Entonces resulta que tenemos un papa que es rotariano, o sea, un papa que es masón. Y lo que no había conseguido Rampolla celebra en el año 1903, lo consigue en el año 1913 Francisco. Y hay una cosa que presten atención. Francisco continuamente está a decir que él es obispo de Roma, no dice que es papa. Él insiste en que es obispo de Roma. Y uno de los fines de la masonería es la destrucción del papado. Y a mí me puso muy triste ver cómo Francisco, el que estuvo ahora en Israel, y él dice en Israel que él está dispuesto a discutir el primado de Pedro. O sea, es como decir que, que está dispuesto a discutir si la Eucaristía es Eucaristía o si la Virgen es Virgen. Para un católico son cosas que no se discuten. Ni siquiera se nos puede pasar por la cabeza. Entonces, si les cuento esta historia es para que vean que los planes de los enemigos de la iglesia se están cumpliendo paso a paso, certinho. Había un masón famoso en el año 1989, que fue un sacerdote que apostató, que se llamó el canónigo Roca. El canónigo Roca, ellos ya empiezan a planear la misa que Pablo VI saca en el año 69. Y ellos planean que en esta misa nova los católicos ya no van a arrodillarse, a ayoellarse para recibir la Eucaristía, porque ya son adultos, ya son hombres libres. Entonces, el canónigo Roca en el año 1889 llega a decir: cuando los católicos comulguen de pie, ya habremos vencido. ¿Y hace cuánto que los católicos están a comulgar de pie? Precisamente más o menos desde esta data. ¿Y por qué es tan importante este detalle? Porque si tú no te ayoelas ante Dios, ya no te ayoelas ante nada. Y un católico que no se ayoela ante la Sagrada Eucaristía, ya no es un católico, es cualquier cosa. ¿Comprende? Es por esto que nos debemos aferrarnos a la tradición de la iglesia, aferrarnos a lo que acreditaban nuestros padres, nuestras abuelos, los santos de siempre, y defender la misa de siempre, entre otras cosas. No solamente es importante la misa, es importante la doctrina de siempre. Bien, esto es para que se den una idea de que cuando nos dicen que la iglesia está perfecta, está estupenda, está magnífica, no es tan así. Que hay una crisis espantosa, en donde ya nadie cree en nada, en donde ya todo vale. Y eso no es la iglesia de Cristo, es una iglesia nueva.
Entonces, no, si queremos ser salvos, debemos conservar fielmente la fe católica y la doctrina católica. Quejas, preguntas, sugerencias. Sobre o encontro de Assis, o senhor mencionou. El encuentro de Asís, año 1986. La masonería, una de las cosas que pretende es unificar todas las religiones. Porque ellos dicen, todas las religiones valen. Entonces, Juan Pablo II ahí cumple otro plan de la masonería, de hacer esta reunión donde todas las religiones están al mismo nivel. Desde los paganos, como el Dalai Lama, por ejemplo, hasta el pastor protestante, los presbiterianos, etcétera, etcétera. Entonces, ahí la reunión de Asís fue otro gran logro de los meninos estos. Y que Juan Pablo II, por supuesto, fue a clave para conseguir esta gran victoria. ¿Qué más? Então, pelos cálculos, mais ou menos 200 anos, a maçonaria já está entrada na Igreja Católica. Pelos cálculos, pelos 200 anos. O objetivo desse comunismo, o objetivo é para adorar o anticristo, trazendo todo mundo para adorar. Va un día a decir, el anticristo va a decir, bueno, se acabó toda la fiesta, ahora me adoran solo a mí y va a ser adorado como un Dios, dice el Apocalipsis. El anticristo va a ser una persona humana. O senhor pulou ali rapidamente o João Paulo I. Eu vi alguma coisa na internet esses dias dizendo que ele, não sei se essa frase é verdadeira, né, mas dizendo que ele falou que ele queria acabar com a maçonaria dentro da igreja. Isso é verdade? E por isso ele teria sido morto? Yo lo que sé es que Juan Pablo I era un liberal, no era un tradicional. Pero se ve que cuando está metido en Roma, en fin, habrá visto cosas de más, en fin. Y él dice de que es imprescindible que la iglesia volte a la tradición. Eso lo dice a cuarta-feira de la semana en la que él muere. Él dice la cuarta-feira esta cosa y el domingo aparece muerto. O sea, él está alertando a la gente que debemos voltar a la tradición. Y desaparece. Hasta el día de hoy no hay un parte oficial de qué cosa, de qué murió. A sua opinião, o Bento renunciou, na sua opinião humana, né? Igual você disse aquela hora. O Papa renunciou em qual sentido que você acha? No sentido de cumplir los planes. Ele foi forçado ou ele... Livre vontade. Tuvo vontade. Está ligado ao Francisco para tirar esse nome. Bento XVI tuvo un papel importante porque Bento XVI hizo a creer de que era un tradicional. Entonces esto tranquilizó a muchos espíritus tradicionalistas que dijeron, un papa tradicional, pero no era tradicional. Papa Bento XVI se cansó de ir a sinagogas, a mezquitas, en fin, a montones de lugares, hizo actos ecuménicos que muestran que él no era un papa de tradición. Y a mí me da gracia porque hay blogs en donde dicen gracias Bento XVI, como si fuese un defensor da tradição da igreja. Mas, padre, né, então o segredo de Fátima fala de um caso que o Papa seria morto. Então, esses papas agora não são papas de anos santos, qual seria então? Se não existe nenhum. El tercer secreto de Fátima, yo en lo personal no creo que sea esa historia del obispo que San Pío X había visto ya en una visión
al Papa saliendo de Roma con la bandera vermelha flameando en la cúpula del Vaticano y con un montón de cadáveres de sacerdotes. O sea que esa historia está como a repetirse en el supuesto tercer secreto. O sea, si yo quiero inventarme un tercer secreto, copio un poquito de aquí de San Pío. Hay una cosa que podríamos estar a hablar de Francisco 3 días. Yo simplemente les digo lo siguiente. Si el mismo Francisco dice, lo ha dicho, Dios no es católico, entonces yo tengo que llegar a la conclusión de que el Dios de Francisco no es el Dios de los católicos. Entonces, yo espero que este Francisco un día se convierta y deje de decir asneras y ya salve su alma. Pero que este hombre no es católico, creo que es bastante claro. En fin, si uno lee el catecismo y compara con las barbaridades que este hombre dice, creo que está claro. Debemos continuar rezando pela conversão dele. Sí. Porque cuando la Virgen dice, al fin el Papa me consagrará a Rusia, fala de un Papa. ¿Quién es? Él, el emérito, otro que vendrá. E se ele não é católico, então ele também não pode ser papa. Hay disputación. Hay disputación. Correto. Nossa Senhora falou que existe dois reis e uma cadeira vazia. Miren, lo que sí sabemos es que no podemos salvar nuestra alma si nosotros no somos católicos. Si él es católico, no es católico, si es él es papa, no es papa, es un tema que a mí ya me supera. No debemos ser católicos. Y rezar para que si es papa, bueno, se convierta y se Sobre o salve. terceiro segredo, tem alguma modernidade? Qual que é? ¿Alguien sabe? El tercer secreto, los que han estudiado el famoso tercer secreto, hablan de que es un papelito con a lo sumo 8 filas. Linhas. 8 líneas. O sea, no son las 4 folias que han dado a conocer en Roma. Estas 8 líneas indudablemente terminan con esa frase de en Portugal siempre se conservará el dogma de la fe. Entonces quiere decir que el tercer secreto fala de algún problema de la fe y que es muy probable que la Virgen haya alertado sobre el famoso Concilio Vaticano II, porque la Virgen pidió ser dado a conocer 1960, que o casualidad es el año en que al Papa Bon se le ocurre inventar el Vaticano II. Y a partir de ese famoso Concilio Vaticano II empieza la cuesta abajo. O profeta Daniel, ele relata sobre abolir o sacrifício perpétuo. Então, já foi abolido ou não? De alguna manera sí. Sí, porque desde el momento en que se saca la misa nova, el Papa Pablo VI, cuando saca la misa nova, él no podía decir, bueno, a partir de ahora he prohibido la misa tridentina, la misa esta. ¿Por qué? Porque sabe que esta misa está dada a perpetuidad. Pablo VI no iba a quemarse, digamos, prohibiendo esta misa. Pero ¿qué es lo que hace? Es un bribón este Pablito VI. Pablo VI lo que hace es, le dice a su secretario de Estado, Jean Billot, que era un menino masonazo, este Jean Billot saca un documento en donde la Secretaría de Estado prohíbe la misa nueva, la misa tridentina. Es como si el ministro de Justicia de la Dilma prohíba la bandera brasileña. Es una estupidez, es un abuso de autoridades. Entonces, ¿cómo un secretario de Estado va a prohibir a misa tridentina, que está dada a perpetuidad? Pero como hay gente con el barullo, con el trabajo del día a día, se esquece de las cosas y pasó. Y supuestamente la misa tridentina estuvo prohibida. Então, aquela data que ele dá como referência, um tempo, mais um tempo, porque todo mundo fala que são 3 anos e meio de uma falsa paz,
depois seria mais 3 anos e meio de tripulação. Né? Então, se essa data aí... Mira, a grosso modo, los que están más a estudiar el tema de lo que puede pasar, dicen que para esta época, o a lo sumo 2030, ya viene el anticristo. Como é que é? Entre el 2017 y 2030 ya vendría el anticristo. ¿Por qué? Porque técnicamente ya puede manifestarse el anticristo. El chip que le están a poner las manos, en fin, una serie de datos. Técnicamente dice que el anticristo va a ser visto y oído simultáneamente en todas partes. Esto se puede hacer hoy, ¿sí? Bien, por la internet y todo este asunto. El problema es que si esto se diese, ¿dónde metemos la profecía de Fátima? Que dice, al fin el Papa me consagrará a Rusia, que se convertirá y habrá un tiempo de paz. Entonces, otros, así hay dos versiones. Los que piensan que ya viene el anticristo y prepárense porque esto se acaba. Y la otra es que dice, no, Fátima, va a haber un triunfo de Fátima, de la Virgen. Rusia se va a convertir y habrá un tiempo de paz. El tiempo de paz puede ser una generación, 25 años o 500 años. Yo me inclino más a pensar en esta cosa, porque si Fátima se cumplió en un 60%, ¿por qué no va a cumplirse en lo que resta? Y si la Virgen dice, al fin el Papa me consagra a Rusia, es porque al fin el Papa va a consagrar a Rusia, y que se va a convertir, se va a convertir. Lo que va a pasar para que esto suceda quizás va a ser una tercera guerra mundial, o va a ser alguna catástrofe así bien gordita. Entonces, sea lo que fuese, lo que importa es que nos seamos católicos.